Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Continuamos esta semana estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y en este capítulo 14, pues hemos hecho un recorrido por la misma cena, la escena de esa confrontación del Señor Jesús con los falsos maestros hipócritas, escribas y fariseos. Hay un escenario que ya hemos estudiado y es que en un día de reposo el Señor es invitado a comer en casa de un gobernante que era fariseo y ahí pues empieza a desarrollar un plan aparentemente de entrampamiento para el Señor. El Señor los confronta después de haber hecho un milagro tremendo con un hombre con hidropesia y a partir de allí, en la semana pasada empezamos a ver la historia, una parábola que el Señor utiliza para resaltar y confrontar a cada uno de estos hombres con su propia falsedad, con su propia hipocresía, con su humildad disfrazada, con su humildad hipócrita. Y terminábamos la semana pasada en el versículo número 11 del capítulo 14, hablando del principio fundamental espiritual, pues en toda la exhortación que está haciendo el Señor Jesucristo. Recordémoslo, dice el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, este es el punto principal que el Señor quiere enseñar. La relación de Dios, la relación del reino de Dios con los hombres a través del principio fundamental de la humildad. Un principio fundamental que recorre toda la Biblia. Simplemente les quiero nombrar algunos versículos. Por ejemplo, el Salmo 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Ahí mismo el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Podemos coger uno de los tantos proverbios que hablan sobre el tema. El 15:33 en la Nueva Traducción Viviente dice, el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad procede a la honra. Los profetas del Antiguo Testamento también nos describen cómo al Señor le agrada el corazón humilde. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habla la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y podríamos seguir, mis hermanos, versículo tras versículo, mostrando cómo el Señor exalta la humildad y el Señor humilla a los que se exaltan, humilla en esa condición. Santiago, por ejemplo, y terminamos ahí en el Nuevo Testamento hablando de un principio fundamental que nos da Santiago 4:6, dice, sin embargo, Él nos da un mayor gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y mis queridos hermanos, estos versículos solo nos refuerzan la idea poderosa de que el Señor demanda de cada uno de los hombres la humildad. El Evangelio mismo demanda que nos pongamos en el lugar adecuado como pecadores que hemos ofendido a Dios y nos pongamos en el lugar adecuado para reconocer la obra del Señor Jesucristo para limpiar nuestros pecados en su muerte, sepultura y resurrección. Y cómo el aceptar esas verdades nos colocan como totalmente dependientes de Dios para poder acercarnos a Él, como totalmente dependientes de Cristo para poder acercarnos a Él. Y la Biblia nos resalta que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no que cree en sí mismo, sino que cree en la obra del Señor Jesucristo, no se pierde, mas tiene vida eterna. Y pensando en esto, mis hermanos, pues leamos los versículos, vamos a tratar los tres versículos que complementan esta primera parte de la historia. En Lucas 14, 12 al 14. Dice Lucas, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos,
y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y mis hermanos, en este pequeño pasaje, en esta pequeña porción, vamos a ver un poquito de la humildad bíblica como necesaria no solo para entrar en el reino de Dios, sino que es necesaria finalmente para ser grande en el reino de Dios. Porque el Señor en el Evangelio de Mateo 20, 26, 27 nos dice que entre nosotros no será de la misma manera que hacen los gentiles, que buscan siempre los puestos de prominencia, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el modelo perfecto ideal, mis hermanos, es el Señor Jesucristo. Él nos mostró que no había venido para ser servido, sino para servir. Y cada uno de nosotros, de la misma manera, creo que tiene el reto de comprometerse a servir a los demás, considerando los intereses de los demás por encima de nuestros propios intereses. Y esa actitud se opone a la ambición, se opone a la vanidad, y a finalmente las luchas egoístas que nos enseña este sistema mundo y en el que a veces desde muy pequeños somos criados y adoctrinados y que al final se vuelven un obstáculo porque podemos crecer con esa idea de autojustificación y de defensa propia aún delante del Evangelio y aún delante de nuestro crecimiento espiritual. Mis hermanos, el Señor no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo hasta la muerte y la muerte de cruz. Él siempre fue obediente al Padre, se subordinó al Padre y creo que el Señor nos está llamando a eso. Entonces, quisiera que analizáramos el texto pensando en estas tres cosas importantes, en la importancia de la humildad. La primera es cómo la humildad es distorsionada, aquí lo vamos a ver en el pasaje. La segunda es cómo la humildad es ejercitada y finalmente cómo la humildad es recompensada. Entonces empecemos hablando un poquito de esa humildad distorsionada, el versículo número 12. Recuerde que venimos del principio fundamental. El Señor exalta a los humildes y humilla a los que se exalten. Dice el versículo 12, dijo también al que le había convidado. Entonces aquí tenemos el receptor principal de las palabras que el Señor le había dicho. La persona que lo había invitado o que era el anfitrión de la casa. Esa persona tal vez dijo, bueno, estas palabras de Jesús que acaba de decir en los versículos desde el 7 al 11 no son para mí, porque yo no soy uno de los invitados, soy el dueño de la casa, el dueño de alguna manera y el organizador de la fiesta, pero el Señor también reprende el orgullo de esta persona y le hace una advertencia, cuando hagas comida o cena, o sea, cuando esta persona organice esta reunión, no llames, fíjate que le dice, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Entonces el Señor le dice que ni sus amigos, ni sus hermanos, ni sus parientes, ni los vecinos ricos deberían ser llamados en medio de esa reunión. Y aquí mismo les da la razón para ello, porque no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas que recompensado. Mis hermanos, en la sociedad judía invitar a comer a un fariseo era una especie de demonia. Ellos, los fariseos, nos dice la historia que explotaban la hospitalidad y buscaban su propia gloria, buscaban el encubrimiento y el exaltamiento personal. Entonces algo así como la bondad desinteresada era algo que ellos desconocían por completo. Y fíjense que el ejemplo era aquí porque invitan a Jesús. Querían como conocer a lo que ellos podían llamar su enemigo y querían al mismo tiempo tenderle una trampa como nosotros ya hemos estudiado. Y el reto que Jesús hace al anfitrión es que él tiene que revisar sus motivaciones por las que tal vez está invitando a sus amigos, a sus hermanos, a sus parientes. Y fíjese que aquí resalta que sus vecinos eran ricos, porque él esperaba que ese homenaje, que esa invitación de alguna manera se volviera recíproca por parte de ellos. Un favor que con un favor se pagaba y estaba de alguna manera la sociedad judía en ese ámbito de las personas de élite
estaba siendo una costumbre ya común, como tal vez lo podemos ver hoy en nuestra propia sociedad, en muchas de las cosas que hacemos. Los intereses están ahí brillando y el que puedo sacar yo de allí está también siendo resaltado en cada una a veces de nuestras relaciones de amistad, aún entre personas creyentes. Y entonces podríamos llamar esta humildad una humildad distorsionada o en otras palabras una falsa humildad. Fíjese que en la epístola de Pablo a los Colosenses capítulo 2 versículo 23, en el contexto también de falsos maestros, dice que estos tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Lo que concluye allí Pablo en su crítica a los mandatos, a las restricciones, a las costumbres impuestas, es que todas esas cosas, todas estas costumbres que aparentemente se hacían en el marco del beneficio, de la humildad, del trato con la gente, pues finalmente estaban teniendo sus raíces era en un corazón que estaba buscando lo suyo propio. El mismo Pablo en Filipenses dice que muchos, aún en el servicio del Señor, buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y lo que hace Pablo es ahí denunciar que si va a haber crecimiento espiritual, reside, mis hermanos, en la confianza que nosotros tenemos en la obra del Señor, en todas las cosas que hacemos. Entonces, esa falsa humildad está acompañada pues de la hipocresía, de una máscara, de falta de sinceridad, porque está buscando la aprobación de los demás a razón de sacar algo, sacar una tajada y hace que la persona parezca, como en este caso, una persona humilde, parece que suena humilde, pero finalmente enmascara un corazón lleno de orgullo. Y eso contrasta pues con la humildad genuina que está marcada, mis hermanos, por la guía del Espíritu Santo, por el amor de Dios en nosotros, por lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y este va a ser nuestro segundo punto, la humildad genuina o la humildad que se va a ejercitar y la podemos ver en el versículo número 13. Dice, más cuando hagas banquete, o sea, comparándolo y guiando a esta persona que estaba invitando al anfitrión a cómo deben ser las cosas para tener una humildad genuina, una humildad que esa persona puede presentar. Fíjate, más cuando hagas banquete llama a quienes, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y el grupo de personas es muy particular, porque en este primer grupo que están los pobres, habla de gente sin recursos, pero la pobreza en el contexto judío tiene un peso tal vez mucho más grande que en nuestro contexto. Son las personas que no tienen la posibilidad de adquirir para ellos lo más elemental. Un pobre bíblicamente era alguien que no tenía para cubrir su techo, su vestido, su comida. Ese era realmente un pobre. El que podía suplir esas necesidades, aunque de manera elemental, se le consideraba una persona acomodada, un rico. Los ricos no, generalmente en la cultura judía no eran los que más esplendidez tenían o más lujos tenían, sino aquellas personas que en la gracia de Dios podían suplir sus necesidades básicas, así como los creyentes que tenemos sustento y abrigo, podemos estar agradecidos con el Señor. A estos, a los pobres, pues les faltaban los medios y no podían recompensar a nadie por una invitación, alguien que los invitaba, ellos no podrían recompensar. Y los tres grupos siguientes pues son muy peculiares. Claro, en el contexto también judío pues tienen algo bien marcado. A ellos les faltaba la capacidad para hacerlo. Fíjate que habla de un manco, de un cojo y de un ciego. Y esto, sin lugar a dudas, tenía una etiqueta cultural, espiritual y emocional. No solamente imagínese lo que significaba en una cultura que todavía exaltaba tanto el trabajo manual, ser manco o ser cojo o ser ciego, imposibilitaba de alguien para que pudiera sustentarse y los volvía directamente mendigos o personas dependientes. Y espiritualmente, mis hermanos, alguien que tuviera un defecto corporal permanente o congénito, quedaba excluido de la comunidad.
hombres con defectos físicos no podían o practicar funciones del sacerdocio como la ley establecía. Y recuerda que en varias ocasiones, en Juan 9, y lo vemos aquí mismo en Lucas 13, las personas que tenían estos defectos eran consideradas como castigados por Dios, como personas cuyos padres, cuya ascendencia había cometido un pecado contra Dios y ellos estaban pagando esa clase o esa paga por el pecado de sus propios padres. Entonces la connotación era muy fuerte. Para a ellos, que no podían devolver nada, era a los que debía invitar el anfitrión. Y más teniendo en cuenta, mis hermanos, que la Biblia sí llamaba a ayudar a estas personas. La Biblia hace un llamado habitual a que estemos dispuestos a ayudar, en este caso, a estas personas que lo necesitaban. Pero porque no eran invitados, porque ellos no podían dar nada a cambio, porque ellos no podían volver a invitar, no tenían los recursos económicos y no podían devolver la atención que les había dado. Entonces tenía que sin lugar a dudas haber desinterés. Y el ejemplo del Señor Jesucristo, mis hermanos, a lo largo de este estudio de Lucas lo hemos visto. ¿A quién generalmente iba el Señor? A todo este tipo de personas. Enfermedades fuertes, enfermedades degenerativas, enfermedades que eran públicas, enfermedades que se notaban y causaban el rechazo pleno de la sociedad. Esas eran las personas, a los endemoniados, a los que tenían enfermedades tremendas, tremendamente imposibilitantes. A ellos se dirigió Jesús y les ayudó y los sanó y los seguía llamando a su reino. Y eso no significa, mis hermanos, que Jesús esté condenando que invitemos a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos. Acuérdese que estamos en una historia y lo que nos hace la historia es regalarnos algunos principios para, sobre todo, ver nuestro corazón. Porque aquí lo que nos está diciendo el Señor es que Él ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios el Señor está resistiendo. Y por eso el llamado, mis hermanos, es a confesar y a dejar de un lado el orgullo, y eso lo podemos examinar a través de nuestro propio corazón. La Biblia es la que nos examina como un cuchillo que nos abre y nos muestra realmente las motivaciones del corazón en cualquier caso. Porque tal vez, y aquí estábamos hablando de cosas buenas, de cosas excelentes, de cosas que podían exaltar a una persona al invitar a otras, era para hacer el bien. Pero los motivos detrás de eso, mis hermanos, a veces pueden estar distorsionados, como dijimos en la primera parte. Y por eso es tan bueno revisar nuestros motivos para hacer las cosas. Por eso es tan bueno estar muy atentos a qué hay detrás de nuestro pensamiento. Y a veces no es posible entenderlo todo, pero creo que uno puede descansar en pedirle al Señor, como lo hacía David, que examinara el corazón y le revelara su propio corazón a David. Y es una manera de humillarse, mis hermanos. Dios nos da más gracia y nos exalta cada vez que venimos delante del Señor conscientes de aún nuestra condición pecaminosa. Reconocemos que somos como estos hombres, pobres y mendigos, sin nada que ofrecerle al Señor, excepto a veces nuestra propia necedad, nuestra propia terquedad. Es lo que nos llama a ser el Evangelio, a reconocernos nuestra falta de mérito y nuestra propia incapacidad, uno, para salvarnos a nosotros mismos, y dos, para crecer nosotros mismos, porque nuestra carne es un obstáculo. Entonces fíjese que ahí es cuando el Señor nos ofrece gracia y misericordia, porque acepta a los humildes con gratitud y podemos ir delante del Señor en la medida que reconocemos nuestro propio pecado. Y el versículo 14, y este va a ser nuestro tercer punto, donde vemos que la humildad será recompensada. Fíjate lo que nos dice el versículo 14, dice, y serás bienaventurado. Y aquí lo podemos subrayar, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y aquí esto es bien importante, porque la recompensa vendrá de arriba. Aquí en el versículo 14 teníamos que la recompensa venía de ¿dónde? De los mismos hombres, estaban buscando la recompensa de los hombres. Y fíjense que se vuelve algo que tiene que ver con el reino de Dios, porque nos está hablando del momento en la resurrección de los justos. Mis hermanos, el Señor recompensa.
El Señor no se queda con nada y esa es una realidad bíblica. Y esta es una realidad bíblica hermosa, mis hermanos. Colosenses 3, 23 y 24 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, mis hermanos, la actitud de humildad tiene que ver con buscar lo de Cristo, no buscar lo de nosotros mismos. El Señor ha prometido recompensar y claro que recompensa también en esta tierra. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, le dice Pedro 5:4, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y mis hermanos, la actitud de humildad es exaltada por el Señor y debemos buscar no la alabanza de los hombres, sino la alabanza del mismo Dios que conoce nuestros corazones. Debemos ir delante del Señor con esa expectativa de que nuestro corazón está delante del Señor y de esa manera examinado podemos ser transparentes delante del Señor en medio de toda nuestra lucha, de toda nuestra carnalidad, pero conscientes de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Quiero que terminemos hablando ahí en el libro de Primera de Pedro, mis hermanos, hay una palabra que nos puede ayudar mucho. En Primera de Pedro 5:5 el apóstol escribe, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fíjese que la palabra traducida revestido significa hacer un nudo. En otras palabras, los creyentes deben atarse y ceñirse con humildad los unos a los otros. Y eso lo podemos ver ejemplificado, mis hermanos, en el servicio humilde de unos por nosotros. No significa que somos inferiores a nuestros hermanos o hermanas en Cristo, sino que nuestra disposición a poner las necesidades de ellos por delante de las nuestras es una actitud que estamos buscando, pues en medio de nuestra imperfección. Muchos de nuestros conflictos son problemas finalmente de orgullo, a veces por cosas mínimas. Pedro entonces nos sigue diciendo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y como lo mismo Señor principiábamos aquí en el versículo 11 de Lucas 14 hablando, la cuestión es que la gracia se concede a los humildes, a los que están en disposición, están pensando en lo que agrada al Señor, están buscando lo que agrada al Señor. Y entonces ese revestirse de humildad es adoptar la misma actitud, la misma mentalidad del Señor Jesucristo. Y la humildad, claro, es algo más que un discurso de labios, lo vemos aquí ejemplificado en estos hombres, más bien viene a brotar de una relación con el Señor cercana, de buscarle todos los días, para que nuestra luz, la luz que se produce al estar en contacto con el Señor todos los días, alumbre delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este hombre que tal vez iba a invitar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, estas personas, este hombre tal vez las enfocaría en medio de su invitación a que dieran la gloria al Padre que está en los cielos por lo que Él estaba permitiendo hacer en estas personas. Y en esa medida, mis hermanos, en la medida que la humildad provenga no de compararnos con otros, sino de compararnos con el carácter del Señor Jesucristo, esa humildad va a crecer. En la medida que la humildad proviene de tener siempre en la mente que cada uno de nosotros está siempre en la presencia de Dios, que Dios conoce nuestras motivaciones aún mejor que nosotros, porque aún para nuestro propio corazón pueden ser cegadas nuestras propias motivaciones. En esa medida creo que el Señor nos iluminará y nos revelará la propia motivación del corazón para hacer lo que aparentemente es humilde, pero realmente no lo es. Y también que la humildad está alrededor de conocernos a nosotros mismos, tal como somos en realidad, con todas nuestras hermosas cosas, pero también con una cantidad de cosas que, mis hermanos, a veces no queremos ver o no tenemos la capacidad de ver, que tal vez para los otros es evidente aún en nuestra familia, pero para nosotros no. Entonces fijémonos que esta hermosa historia que el Señor nos está narrando, que tenía un propósito, tenía una persona especial a la que el Señor está hablando, pero que ahora podemos aplicar también a nuestras vidas para estar siempre muy pendientes de lo importante que es para el Señor que cada uno de nosotros sea una persona en constante búsqueda de la humildad.
mis hermanos. Entonces vemos esa hermosa importancia, vemos la humildad distorsionada en el pensamiento de tal vez un hombre que invitaba por conveniencia. Vimos ahí también la humildad ejercitada en una persona que deja sus propias intenciones y sus propias motivaciones egoístas para buscar tal vez lo que es del Señor. Y vimos cómo esa humildad va a ser recompensada por el Señor. El Señor es hermoso y que Él nos siga guiando a buscar esa humildad. Un abrazo para todos mis hermanos. En la voluntad del Señor nos veremos en el encuentro del viernes. Que el Señor los continúe bendiciendo. Chao.